siglo XX. Hay el desarrollo ligado a la minería del estaño, no se olviden de Patiño, Hochschild y Aramayo, ¿no es cierto? La minería que ha empleado a muchas personas. Luego hubo el tema de la fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros en Bolivia en 1944 y la Central Obrera Boliviana en 1952 tras la revolución, que hasta el día de hoy está presente, está vigente, donde el ejecutivo principal de esta organización es un minero, ¿no? Eso porque recae la mayor fuerza de trabajo en este sector. Siguiente, por favor. ¿Qué ha conseguido en sus luchas, en sus largas luchas en Bolivia? No ha sido gratis tampoco aquello, hemos tenido que facturar para eso. Hubo la creación de la MIPOL, se obtuvo logros en el tema de salud, educación, vivienda para los trabajadores. La Central Obrera Boliviana está conformada por varios sectores, no solo mineros. Yo les decía en una pequeña entrevista virtual, por ejemplo, el tema de la Federación de Maestros, tanto rurales como urbanos, por ejemplo, han tenido largas luchas para tener un tema de seguridad en el trabajo. No pueden ser fácilmente despedidos, tienen ítems, hay una especie de seguridad, ¿no es cierto? Acceden a jubilación, no serán las mejores como tal vez quisiéramos, pero están ahí presentes. Hay la participación directa participación directa en decisiones políticas. Desde 1952 el movimiento obrero está presente, ya sea como parte principal o como un apoyo, un referente está presente. Hay un reconocimiento legal del derecho sindical y la huelga. ¿Cuántas veces no hemos visto nosotros ahora cómo influyen los sindicatos en las políticas nacionales? Ha sido el movimiento obrero, ha tenido la capacidad de derrocar gobiernos, de cambiar, de plantear giros, y eso lo ha hecho a través de una organización. Y esta organización era del pueblo, del proletario, del trabajador. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido a estas sociedades conquistar cambios, conquistar derechos y beneficios para la sociedad? La organización. La organización en sí misma permite la vida. Esa vida que nosotros tenemos ahora se traduce también en la organización de la sociedad. Por ejemplo, existen en este momento corrientes modernas que debilitan esta organización social. Primero, el tema del individualismo. El individualismo extremo que fomenta la competencia y autosuficiencia y la no cooperación. Ahí no existe el nosotros, existe el yo, ¿cierto? Hay una cultura digital que estamos viviendo ahora y es personalizada. ¿Ya? Hacia las personas, miren ese error tan garrafal. Hacia las personas debilita lo colectivo. Hay ideologías libertarias radicales, rechazan sindicatos y regulación social, economía de plataformas donde dicen que los trabajadores están aislados y no luchan de manera colectiva frente a una injusticia laboral. ¿Ustedes saben qué son los freelance? Freelance. O sea, los freelance son personas, son los consultores, son aquellos que trabajan de manera independiente bajo una necesidad. No tienen jubilación, no tienen seguridad social, no tienen un salario mínimo, ¿no es cierto? ¿O sí? Cada vez más la sociedad apunta a una tendencia totalmente individualista. Yo puedo solo, no necesito de ustedes. ¿Será que eso es real? ¿Será que eso es la verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, cuando decimos que la organización es importante, cuando ellos se organizan, cuando la sociedad se organiza en un momento de la historia frente a un cambio, frente a una crisis, entonces vemos que en el sindicalismo ha sido clave para reformar ha sido clave para lograr reformas estructurales, ha promovido la solidaridad y la acción colectiva, ha influido en las leyes laborales, en los derechos humanos y las políticas públicas, y en Bolivia ha contribuido a un proceso de cambio político y social. El tema de considerar a la organización como algo importante y vital no deja de ser, queridos jóvenes. Y tenemos que pensar en cómo podemos articularnos, porque solamente a través de esta conexión articulada
de hablar entre nosotros es que podemos hablar. ¿Sabían ustedes que una persona individual no puede ir y decirle al Estado que cambie una situación? Que necesita de una organización. En este momento ustedes están reunidos aquí para poder aportar con una idea y decir, queremos estos cambios en nuestro país. ¿Será que solos en nuestra individualidad podemos realizarlo? Seguramente con la nueva modernidad, la siguiente diapositiva, por favor, los sindicatos van a sufrir cambios porque nada es estático en la humanidad, siempre cambia, siempre hay nuevas formas y el sindicalismo se va a enfrentar a esas nuevas formas. Seguramente va a haber tal vez una mejora con el aporte de la virtualidad, de la digitalización, ¿cierto? Seguramente ya no habrán meetings presenciales, seguramente podrán haber meetings virtuales que puede ser capaz de mover mucho más, porque tiene más llegada. En los meetings presenciales necesitabas un espacio, estar ahí presente, pero la era digital nos permite estar en varios lugares al mismo tiempo, ¿cierto? No caigamos en ese falso discurso que dice que solamente podemos solos, no es así. Unidos podemos hacerlo todo, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo y estemos frente a una injusticia. Estimados jóvenes, la unidad, la asociación, la organización y una buena estructura nos va a poder permitir conquistar esos derechos por los que en este momento estamos aquí reunidos demandando, solicitando, trabajando, porque la idea de que ustedes estén aquí, de que dediquen tiempo, que es un recurso valioso para el ser humano, no tiene que ser en vano, ¿no es cierto? No será esa forma tradicional del sindicalismo en defensa del trabajo, será una nueva y renovada organización que sí luche en defensa de tus intereses, que eso es lo que queremos. Así que, estimados jóvenes, como conclusiones, el sindicalismo surge como una respuesta a la explotación laboral. ¿Qué va a surgir ahora frente a la necesidad que tenemos? ¿Cómo va a mutar tal vez esta organización? ¿Va a permanecer? Ha sido fundamental para conquistar derechos y dignidad. El ser humano quiere ser digno, vivir con dignidad, y eso ha sido una herramienta para poder lograr aquello. En Bolivia ha jugado un rol central en la historia política, ¿no es cierto? Y ahora mismo, nos guste o no, porque yo no voy a decir que es bueno o es malo, si tiene una tendencia o no, pero es un poder que puede llegar a cambiar, que puede paralizar un país, un sector, que pueden bloquearnos. Sigue siendo un poder, ¿se dan cuenta? Y su fortalecimiento sigue siendo clave frente a nuevos desafíos laborales. ¿Tenemos nuevos desafíos laborales? Tenemos que seguir revisando un poco de los antecedentes para seguir poder planteando soluciones, formas, métodos que tienen que ser como que una especie de reinvención, pero a través de ustedes, que van a ser los protagonistas futuros. Ya la gente adulta ha peleado por los derechos. Las mujeres de aquel entonces seguramente nos verían hoy y dirían, yo quisiera estar en este presente. ¿No es cierto? ¿Cuál es el futuro que tú quieres? ¿Cuál es la lucha que vas a hacer? ¿Cómo te vas a organizar? ¿Vas a tender por el camino del individualismo o nos vamos a agrupar y juntos transformar? Que viva la unidad, que viva la organización. Así que, queridos jóvenes, que viva la juventud de Bolivia. Muchas felicidades, muchas gracias. Tal vez alguna pregunta, alguna intervención. ¿Alguien? ¿No se escucha? Ahora sí, bueno, con esto he concluido mi presentación, estimados jóvenes. Si tal vez tienen alguna intervención, alguna duda, adelante. ¿Tienes alguna pregunta? Ya, vamos a empezar por acá. ¿Quién más? Persona, mentira, ¿cómo así? Estamos hablando de sindicalismo, por si acaso. Es algo muy importante que tal vez como jóvenes no lo hemos tocado, pero hoy sabemos que es muy importante. Gracias a ese sindicalismo podemos nosotros organizarnos y ser escuchados. ¿Acaso nosotros aquí no estamos cumpliendo esta organización de jóvenes? ¿Ah? Va.
Gracias. Mi nombre es Edwin Zowert, Mamani Alejo, soy de la Plataforma Boliviana de Promotores de las Leyes de la Juventud y Voluntariado en Bolivia. La pregunta que tengo en este ámbito del sindicalismo va en relación a la crisis en la que puede ingresar esta estructura orgánica, ¿no? En relación a que si bien es una manera de organizarnos, pero toda organización o todo movimiento puede tener una directiva. Cuando ingresa o ingresamos en un proceso de una lucha de intereses, a veces con las instancias de toma de decisiones, son los de la directiva los que mayormente toman decisiones, pero pueden ser directos beneficiarios en el marco de un pacto político, entre comillas, con el supuesto de defender nuestros derechos y generando una posible ruptura dentro de la estructura sindical. Es por eso que a partir de estas situaciones, hoy en día vemos dos de diferentes organizaciones. Y estoy hablando también de organizaciones matrices y también voy a referir sindicatos porque ha pasado con muchos ámbitos y muchos gremios y muchos enfoques, factores, digamos, pero esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mitigar eso si nosotros nos organizamos, si somos parte de un sindicato? Velar porque la directiva realmente cumpla con el rol desde presentar al sindicato, de presentar a la organización y no sea parte de la corrupción, beneficiándose ellos principalmente de lo que les puedan ofrecer para callarlos o para minimizar la problemática que se puede llegar a abordar. Gracias. Hace un momento han tomado la palabra y han hablado acerca del control social. ¿Cómo podemos hacer que el gobierno haga lo que realmente tiene que hacer sin que vivamos con la paranoia de que nos van a robar, de que nos están estafando, de que están haciendo corrupción? En cierta manera, el sindicalismo frente al Estado no es tan grande, ¿verdad? Sin embargo, es un elemento importante, y el sindicalismo, bueno, en este caso los líderes sindicales son atractivos para los partidos de gobierno. En 1952 marcan las directrices para la revolución del 52 y se supone que tenemos un cogobierno entre los sindicatos, el movimiento obrero y el Estado. En este momento sí se han visto cambios muy importantes. Siempre voy a hablar del tema de la educación. La educación no estaba universalizada. La educación era exclusiva para un sector nada más. Solo algunas podían estudiar. Y cuando digo algunas, la parte más crítica es de las mujeres. ¿Cuántos no hemos sido testigos en que nuestros mismos padres, nuestras mismas abuelas, asignaban el tema de la educación a los hijos varones y no así a las mujeres? A partir del 52, estoy hablando aproximadamente de 1954, las mujeres de las áreas rurales pueden acceder a la educación, a las escuelas, pero de manera muy precaria. Eso ha sido un cambio importante para la sociedad y ha sido a través de la mano de un movimiento obrero que ha gobernado en ese entonces con el MNR, por así decirlo. Es discutible si realmente ha sido un cogobierno, si ha gobernado o simplemente ha sido un instrumento que ha sido utilizado. Pero tenemos que también guiarnos un poco de los frutos de esa acción, y podemos rescatar ese tipo de cambios para nuestra sociedad. Siempre va a existir. ¿Sabían ustedes que el Estado y la empresa siempre está pendiente de cómo se está organizando el movimiento obrero? Porque le interesa. Si coopta es mejor, si puede transar con el líder sindical es mejor. Y no es un tema solamente de Bolivia, sino es un tema universal, porque representan un poder. La pregunta sería entonces, si yo estoy en un sindicato, ¿qué acciones estoy tomando? Si aquí para el gobierno me están diciendo que debo hacer control social, que debo interesarme por el tema de las elecciones, por lo menos saber por quién voy a votar, es un ejercicio muy parecido al que debemos realizar dentro de las organizaciones sindicales cuando lleguemos a estar en ellos, a no ser personas pasivas, sino ser activas, a no esperar que el otro lo haga, sino decir, ¿cuál es mi granito de aporte en este movimiento? ¿Cómo hago para que no me tomen el pelo? ¿Debo participar o no participar? Entonces hay una responsabilidad también nuestra. La pasividad, la individualidad
son un peligro para las transformaciones sociales, ¿no? Muchas gracias. Entonces, entonces llamamos a la reflexión, ¿no? Muchas gracias, licenciada Isabel. Que estén muy bien. Por favor, no se nos escape, hay todavía más preguntas. Tenemos todavía ¿Sí? preguntas. ¿Sí? Muy bien. Porque tenemos que llamar entonces a la reflexión desde cada uno de nosotros, porque todos somos seres humanos. En algún momento de nuestra vida, o en la mayoría siempre desde jóvenes, recaemos en olvidarnos, en despreocuparnos o en preocuparnos más en realizar actividades de manera individual que de manera colectiva. Porque creamos o no, es más difícil hacer trabajar a un equipo porque todos pensamos diferente y si no tenemos la voluntad de trabajar juntos, al final unos cuantos acaban haciendo el trabajo. Entonces, ¿cuántos los que tenemos pues que tener la resiliencia y la voluntad de poder sacar adelante todo esto con el ejemplo? Y es muy cierto, llamamos a la reflexión incluso para cada uno de nosotros. Un pequeño resumen les puedo compartir. No sé si sabían que una empresa en Inserpaz, Inseror en Oruro, cerró, es decir, fue a la quiebra, entre comillas. ¿Para qué? Entre comillas, quería eliminar el sindicato. Decía que gracias al sindicato no tenemos plata, siempre piden que aumentemos los sueldos, hay que eliminar ese sindicato, vamos a cerrar. Unos dicen que realmente estaba en bancarrota, otros dicen que ha sido una estrategia para eliminar el sindicato. ¿Qué ha pasado? Al final de 1 año y medio de lucha legal, el sindicato estaba consiguiendo que toda la materia, todo el material, la materia prima, la empresa como tal, se devuelva, ¿no? Como empresa comunitaria, por así decirlo, a todos los trabajadores, ya que jamás les habían podido liquidar, no les han pagado los beneficios. Por lo tanto, han exigido que se devuelva, igual que Panda estaba en un tiempo, ¿verdad? Ha vuelto a los trabajadores, no sé si se acuerdan de los helados Panda. ¿Sí se acuerdan todavía? Bien, ¿qué pasa en ese momento? Alguien preguntaba, ¿qué podemos hacer para que estos directivos pues no entren en la corrupción? ¿Qué ha pasado? Todo ese problema de 1 año y medio ya estaba siendo ganado por los trabajadores. Estaban ganando una empresa que ellos podían haber regentado. ¿Ok? Pero ¿qué ha pasado? 5 dirigentes han decidido dejar la huelga, dejar de lado el movimiento, porque han sido comprados, han sido pagados. Si estos 5 dirigentes no hubieran decidido dar un precio a su valor, todos los 60 trabajadores hubieran tenido una empresa. Sí, entonces sí recae en nosotros. Los pocos que estamos hoy día somos líderes. Generamos cambio donde estamos. Tiene que ser un cambio consecuente, un cambio que en el tiempo sea permanente, porque al final cuando nos vayamos de este mundo, vamos a dejar lo que estamos haciendo nada más. Eso es lo que se va a quedar. Vamos con la siguiente pregunta. Buenos días, me llamo Steven Araujo, soy de la Plataforma Departamental de Prevención de Embarazos de aquí de Cochabamba y mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Todo sindicalismo será bueno? ¿Por qué? Yo creo, voy a poner 2 ejemplos. Los agricultores acá en Bolivia tienen su sindicato y ¿qué piden? Piden que básicamente se baje los impuestos a las maquinarias que traen, todo eso. Y yo creo que eso es muy beneficioso. ¿Por qué? Porque baja la canasta familiar de alguna manera, ¿no? Lógico. Y por otro lado, tenemos a un sindicato de profesores. Ojo, los profesores son respetables, son, como se dice, los maestros del conocimiento, ¿no ve? Pero yo creo que para mi punto de vista, ¿no? Sindicato de maestros en esta actualidad se vuelve un poco tóxico. ¿Por qué? Porque un profesor de biología te puede dictar biología, si bien sí, pero si lo ponemos a competir con un médico, ¿quién va a ser mejor? Yo creo que el médico, sin dudarlo, ¿no? Lo propio en diferentes áreas. Esto se le llama profesión libre, que quieren implementar en Bolivia desde hace tiempo, pero el magisterio no permite. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro sindicato y demás, ¿verdad? En otros países de primer mundo, como Suiza, Finlandia y demás,
mayormente los profesores tienen dos profesiones. Uno es ser profesor y aparte de eso son médicos, ingenieros y demás cosas, ¿no? Y mi pregunta puntual, ¿no? ¿Todo sindicalismo será bueno? Muchas gracias por la pregunta. En Bolivia tenemos dos formas, vamos a decirlo así, de sindicalismo. Uno que es el sindicalismo obrero patronal, que quiere decir que son trabajadores que se asocian dentro de las empresas, ¿no es cierto? Así como nos decía Keila, por ejemplo, en Inserpaz, seguramente en BOL hay organizaciones sindicales, ¿no?, que están organizadas bajo esa figura. ¿Cuál es? La defensa de sus derechos frente al patrón, o en este caso al dueño de la empresa, ¿ya? Esa es la figura, ¿no? O sea, esa es la esencia del sindicalismo. Sin embargo, en Bolivia se ha adoptado el sindicalismo a otras esferas. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con el sindicalismo, el sindicato de zapateros, que no tiene una relación obrero-patronal? ¿Qué tiene que ver el sindicato agrario, por ejemplo, ¿no?, de los campesinos, que no tienen una relación obrero-patronal, sino se agrupan entre ellos y se hacen llamar sindicatos? Sucede que estos segundos han adoptado esa forma de organización para poder institucionalizar su organización, su asociación, por tanto es válida. Cuando tú dices que queremos una profesión libre, que a mí me cae muy bien, de maravilla, porque realmente sería muy interesante que podamos optimizar el tema de la educación y no solo cerrarnos, ¿no es cierto?, a una forma de educación. De hecho, el modelo educativo de estudiar a los 14 años en el colegio, en lo personal me parece improductivo. 14 años para aprender a leer, para poder sumar, restar y multiplicar es demasiado, es demasiado. El Estado invierte mucho recurso en esos 14 años. Los colegios privados, por ejemplo, supónganse una mensualidad de 500 bolivianos el mes de un estudiante. ¿Cuánto ha gastado a lo largo de los 14 años? Hagamos números, ¿no es cierto? Pero ¿a quién conviene? A quien vive de la educación. Si yo voy a analizar este punto desde la vereda de los maestros, me conviene, ¿no?, 14 años, mi salario, ya sea en un colegio privado, en un colegio del Estado. Entonces se pone ahí como que un poquito compleja la situación. A tu pregunta, ¿te das cuenta cómo puede una estructura de organización ser fuerte y marcar lineamientos en la educación de un Estado, de un país? ¿Qué lo hace posible? La organización, la capacidad de asociarme y de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con que el gobierno quiera implementar el tema de la profesión libre y llama al búnker, ¿no ve?, a los sindicatos, y se ponen fuertes. El Estado no puede contra ellos. Lo mismo que el transporte, ¿no es cierto?, que decide paralizar y lo va a hacer, porque siguen siendo un poder. O sea, no pensemos ahora que porque a mí no me interesa sindicalizarme o asociarme, ellos han dejado de tener importancia, o esos tipos de organización han dejado de ser un poder. Lo siguen siendo, y tenemos que ahora utilizarlo nosotros también. Ustedes como jóvenes, como señoritas que van a ser protagonistas directos de nuevos escenarios, tendrán que utilizar creativas formas de asociarse frente a este tipo de atropellos, de articularse, de hablar, de debatir estos temas. Por eso les decía, en ese entonces las personas han tenido la idea de poder luchar de una forma, bajo una estructura, bajo una estrategia. La pregunta, ¿cuál es nuestra estrategia ahora? ¿Cuáles son nuestros problemas ahora? ¿Qué alternativas voy a dar? Porque la respuesta no va a venir de un mesías, eso es un delito. La respuesta no va a venir aquí un marciano, no va a venir y nos va a decir, esta es la fórmula. Nace de estos encuentros, de estos foros, las soluciones a esas conflictivas situaciones que vivimos. Yo los alento muchísimo y siento mucho orgullo por ustedes, porque están aquí precisamente para poder dar y plantear soluciones, ¿no? Así que, mientras haya un sindicato organizado, sigue siendo un poder que va a luchar por sus intereses, ¿no es cierto? Y si decide paralizar, lo va a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso? ¿Qué vamos a hacer frente a eso? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a ser creativos? ¿Puedo utilizar las herramientas digitales? Claro que sí, me puedo unir, ¿no? Entonces, ustedes son jóvenes del presente que manejan esos recursos muy bien.
¿Sí o no? ¿No? Entonces tenemos que plantearnos ideas, soluciones frente a esa problemática. Adelante. Dices, un gran poder conlleva una... Gran responsabilidad. Ya. A ver, es muy fuerte. A ver, lo que generalmente, o sea, cómo nos ven los demás o los adultos, desde mi perspectiva, ¿no? Considero que nos creen ingenuos a los jóvenes, pero los jóvenes, o sea, estamos viviendo en esta actualidad, entonces no saben no saben que sabemos las problemáticas porque estamos dentro de esta coyuntura, ¿no es verdad? Entonces, como representantes y líderes aquí, también podemos, supongo, generar este sindicato, es como se conoce, ¿no? Una esfera más. Entonces, espectacular. A través de eso, ¿usted tiene es decir, alguna idea de cómo podríamos ser un sindicato más, pero bajo nuestros ideales o lo que nosotros queremos para que no nos mamen, digamos, los que están allá arriba? Yo les voy a comentar una experiencia. Dentro del sindicalismo, yo soy parte del comité de responsables de la Red de Mujeres Sindicalistas de Bolivia. Es una red de mujeres que pertenecen a diferentes sindicatos de Bolivia, en fabriles, en salud, en tema de municipales, están trabajadoras del hogar, están trabajadoras, están del magisterio, por ejemplo, comerciantes, trabajos independientes. Y son personas promedio, pónganle 40 años, 45 años. Y se nos vino la pandemia. Y antes de la pandemia, ¿qué hacíamos? Nosotras analizábamos temas coyunturales sobre el tema de política, derechos, el acoso laboral, el tema de los convenios, el convenio 190, la participación política de las mujeres en el movimiento sindical, y todo eso lo hacíamos de manera presencial. Nos reuníamos y hablábamos de estos temas. Cuando llega la pandemia, se cierra todo. No hay clases, no hay reuniones, no hay tecitos, no hay absolutamente nada. Y estamos preocupadas. ¿Y ahora qué hacemos? Era la pregunta. ¿Qué hacemos? Utilicemos las redes sociales. Y hemos empezado a tener los talleres, los conversatorios, los círculos de lectura a nivel nacional. Hemos reducido costos. Nosotros teníamos que buscar financiamiento para que nos puedan cubrir los pasajes de traslado como ahora. Hemos llegado a más personas porque mientras estaban batiendo la mantequilla podían escuchar el conversatorio, las compañeras, ¿no es cierto? Porque en la pandemia las mujeres estábamos encerradas juntamente con nuestras familias y hacíamos el trabajo y hacíamos la casa y hacíamos el cuidado y también estábamos escuchando foros y círculos de lectura. Y las herramientas digitales, en este caso el tema de las plataformas de Zoom, de Meet, nos han ayudado, nos han fortalecido, que hasta el día de hoy que hemos vuelto a la normalidad, seguimos utilizando estas herramientas para poder reunirnos. Y nuestros conversatorios son de 50 personas, 40 personas, 70 personas que están presentes hablando de estos temas. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer? Yo les decía al inicio que hay que reinventarse. Con esta tecnología que nos está bombardeando por todo lado, y qué decir el chat GPT, ¿verdad? Preguntemos, ¿no ve? ¿No? Yo les digo, seguramente va a haber una nueva formas de organización. Como que de alguna forma va a aportar esta tecnología a esta forma de organización, en este caso sindical, ¿no es cierto? Seguramente va a haber cambios para poder yo agruparme. Quiero contarles una pequeña anécdota que ha pasado en La Paz y los de La Paz sabemos. Hubo una situación en Achumani donde había unas plantas de tuna, ¿ya? ¿No es cierto? Había unas plantas de tuna, fue una señora que era la abuela con un niño y estaba arrancando las tunas. Y hubo cámaras que estuvieron atentos, salió un señor y empezó a agredirla porque decía que era una señora que estaba atentando contra las plantas, que las tunas, que no se las robe, etcétera, etcétera, etcétera.
Y estas imágenes fueron difundidas por las redes sociales. Causó tal indignación que conmovió a una periodista y se puso a llorar, o sea, hicieron el argumento, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que puedan privar del alimento a estas personas, etcétera, etcétera? Fue tal el movimiento en redes sociales que terminaron haciendo el día del desagravio, fueron, buscaron a la señora, la encontraron, fueron a este lugar donde las tunas y se fueron a comer las tunas, hicieron el Tuna Fest, habían músicos, activistas en este lugar, o sea, todo un movimiento. ¿Ya? Tanto así que en las redes sociales aparece Tuto Quiroga, el actual presidente, el actual candidato a presidente, comiéndose una tuna con todo y espinas, ¿no? Entonces, imagínense lo que hace el poder de las redes sociales para un movimiento. Que las redes sociales no sean solo para poner un comentario y un clic, sino que estas redes sociales, que esta forma de activarse una a un movimiento de organización que nos permita accionar. Ahí le estamos sacando la vuelta a esta tecnología que parece que nos va a encerrar en el individualismo. Entonces, ustedes son creativos, son las mentes brillantes de hoy. Si en este momento se proponen hacer un movimiento a través de las redes sociales, yo pongo mi cabeza acá y sale y resulta y lo vamos a hacer. Solo tenemos que creerlo, es todo lo que tenemos que hacer. Así que las herramientas sociales nos permitan revolucionar. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Franklin, vengo de San Ignacio Velasco, del equipo técnico juvenil. Bueno, mi pregunta es rápida y sencilla. ¿Los grupos sindicales pueden abrir puertas a la corrupción y al favoritismo de un grupo de personas seleccionadas? Esto más o menos lo argumento bajo una anécdota que me pasó que cuando fui a comprar gasolina, estaba ahí en la fila y las personas que vinieron a comprar me botaron del lugar porque me dijo que esta fila solo son para personas asociadas a un sindicato de transporte. O sea, y bueno, yo como tampoco me iba de gana, o sea, empecé a discutir ahí y ahí, digamos, y me dijo que no se puede, que tenés que estar asociado a un grupo sindical de transportistas y algo así, para que puedas recién comprar gasolina. O sea, y bueno, yo me pregunto, o sea, si lo que dicen unos pocos tienen que obedecerlo a hartas personas, o sea, porque si en mi caso haya sido unas, no sé, o sea, la fila eran por unas 10 personas de ese sindicato, en cambio hemos sido por lo menos 20 personas normales que compramos gasolina para uso normal, bueno, a palazo lo agarrábamos. O sea, esa es la gran pregunta, digamos, porque, como digo, los grupos sindicales pueden abrir puertas a la corrupción y al favoritismo de un grupo de personas seleccionadas, más o menos. ¿Logro expresar bien? Sí, muchas gracias por la pregunta. Solo podríamos ver si solamente yo habría convocado a Tuna Fest, habría logrado hacerlo. No, ¿verdad? Nadie me habría escuchado, ¿no? Hay una voz a lo lejos, tal vez el eco ahí, pero si me organizo, entonces puedo ser capaz de organizar el Tuna Fest, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del transporte, se organizan, o sea, están utilizando este poder de asociación organizada y estructurada para poder, vamos a decirlo así, salirse con la suya, por lo que ellos creen que es correcto. No voy a decir si es bueno o si es malo, eso no es mi tema. Lo que sí estoy diciendo es que han utilizado esta estrategia, esta herramienta para lograr sus cometidos, sus objetivos. ¿Has visto? Tú has sido fiel testigo de cómo el sindicato tiene su fila exclusiva y el común que anda ahí no puede comprar porque no pertenece al sindicato, ¿no es cierto? Por eso yo les digo una vez más, solos nada, unidos todo, ¿no es cierto? Por eso, yo decía al principio de la presentación, hay la tendencia, ¿no?, del individualismo, de que no te preocupes de los sindicatos, no te asocies, no te agrupes, no te reúnas, la flojera, ¿no? Chicos, yo los felicito, aquí están ustedes, podían estar en la comodidad de su casa, haciendo sus actividades, mirando sus videos, sus juegos favoritos, pero han venido esta mañana, desde ayer otros han viajado con una determinación de poder tener aquí
presenciar en este lugar y tener un resultado. Eso hace la diferencia en ustedes. Individualismo, ¿quién quiere el individualismo? Los poderosos, las empresas. Mejor si no te asocias, mejor si no te agrupas, mejor si no tienes un sindicato, una organización. ¿Quién más no quiere que tú te organices? El Estado, ¿cierto? Para el Estado es tan atractivo capturar a la Central Obrera Boliviana. O para en este momento los que están postulando para ser presidentes, ¿no es cierto? Muchos de ellos, ¿cuánto no quisieran que la Central Obrera Boliviana hable por ellos? Que un sindicato los apoye, porque entonces diría, aquí tenemos la representación, nosotros somos las voces de miles, pero si no tienes eso, no tienes cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, por eso, para mí, la organización es totalmente fundamental y eso todavía está presente y está vigente, no ha pasado y creo que va a pasar mucho tiempo, mucho, para que deje de ser un instrumento, una herramienta para poder seguir triunfando en la vida. No la individualidad, no el aislamiento, ¿no? Creemos formas creativas de poder asociarnos. Vamos, organicemos los que vamos a comprar, no tenemos un sindicato, entonces hagámoslo. Utilicemos estas herramientas actuales de maravilla para nuestro favor, para nuestro beneficio, porque somos los que vivimos hoy. Aquí andábamos como que debatiendo, ¿no? De la formación de un sindicato sería como que similar a la formación de organizaciones juveniles que nosotros realizamos, porque igual es buscamos un bien común, buscamos hacer cambio social. Me gustaría que nos puedas decir las diferencias, ¿no?, entre organizaciones juveniles como tal y un sindicato ya, porque lo vemos también de tema que es un poco más formal, pero sin embargo quisiéramos tener el mismo alcance, ¿no?, que un sindicato, porque sí vemos sindicatos en Bolivia que tienen un gran alcance, tienen la COP creo que es el más reconocido, que puede hacer bastantes cambios, incluso tiene un poder más allá de lo que lo tiene el Estado central. Entonces, ¿cuáles serían estas diferencias entre organizaciones juveniles como tal frente al sindicato y cómo nosotros podríamos lograr a generar este tipo de cambios, ¿no?, así tan grandes como lo realizan? Esa es una pregunta como que para una nueva presentación. Entonces, lo que puedo decirte es que hay que revisar antecedentes, ¿no? Cómo el sindicalismo se ha estructurado y se ha puesto tan fuerte a lo largo de la historia. Hay que revisar para poder tomar un poquito de pautas. No creamos la pólvora, ¿verdad? Pero tenemos que tomar esos insumos. Para que el sindicalismo sea fuerte han sido años de lucha, ¿no? O sea, desde que se reconozca a los sindicatos como algo legal, porque ellos no pueden solamente asociarse y decir somos un sindicato, tienen que sacar su personería jurídica, ¿no?, para ser instituciones de verdad. Hay cosas que son formales, han logrado, ¿no?, en toda esta historia formalizarse de ese modo, que el Ministerio de Trabajo les pueda otorgar una resolución, ¿cierto? Entonces, los colectivos están empezando, ¿no? Es una asociación que tiene fines, objetivos comunes. Entonces, hay que seguir trabajando. ¿Cómo hacemos para que este colectivo tenga formalidad? ¿Cuáles son los procesos que yo debo seguir? ¿Qué debo seguir haciendo? Tal vez, no sé, sacar mi personalidad jurídica como una asociación civil, ese tipo de cosas. Cuando yo digo que el sindicalismo es una forma de organización, ¿no es cierto?, ustedes también son una forma de organización. ¿Cuáles son las estrategias que han utilizado estas potentes organizaciones para ser firmes? Es lo que nosotros tenemos que revisar para poder trabajar, ¿no? Eso yo te invito a que revises un poquito de qué estrategias han tomado para que podamos fortalecer nuestras organizaciones, ¿no? Eso es todo. Creo que hemos concluido con la presentación. Muchas gracias por su atención, estimados jóvenes.